Un inmueble y 3 vehículos fueron incautados al expresidente Salvador Sánchez Serén, acusado de lavado de dinero y peculado. 2 cuentas bancarias también le fueron inmovilizadas. Conozca más de las acciones que ejecutó la Fiscalía en las últimas horas. Envían a juicio al empresario Catalino Miranda y su hijo por al menos 3 delitos, ya le contamos. Condenas de hasta 325 años de cárcel recibieron varios pandilleros por la privación de libertad y asesinato de 4 soldados en la residencial Vista al Lago de Ilopango. Solo este año más de 900 nuevos contagios de VIH fueron detectados en El Salvador, una cifra alarmante que llega en el Día Mundial de la Lucha contra el Virus. En noticias internacionales, en Ecuador fue asesinado el director de una cárcel, en la que hace 2 semanas murieron 10 reclusos durante un motín, mientras se realizaba un traslado. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos, listos para compartir con ustedes lo más importante. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Iniciando mes con todos nuestros amigos televidentes, ya listos para llevarle en los próximos 60 minutos las noticias. Así es, y comenzamos con los hechos. Diversos bienes le fueron incautados al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a quien, por cierto, se le acusa de lavado de dinero y activos y peculado. Veamos más en el informe. Una vivienda, 3 vehículos y la inmovilización de 2 cuentas bancarias fueron los bienes que la Fiscalía General de la República le incautó al expresidente Salvador Sánchez Serén, quien es acusado por el Ministerio Público de cometer los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. En agosto de este año, la Fiscalía presentó una acusación en contra del exmandatario y otros 17 ex empleados de su gobierno por haber lavado $183 millones de la cuenta de gastos reservados de Casa Presidencial entre los años 2016 y 2019. Este año se llevó a cabo la judicialización de un caso en donde se les estuvo atribuyendo a estas 2 personas, entre otros, ¿verdad?, el delito de peculado y lavado de dinero y activo, que prácticamente consistió en la utilización de fondos del erario público, ¿verdad?, de la Presidencia de la República, en donde se abrieron cuentas bancarias sin ningún tipo de autorización, y de esta forma, pues, estas personas, es decir, el señor Salvador Sánchez Serén y el señor William Vaquero, entre los demás que han sido vinculados al proceso penal, ¿verdad?, salieron beneficiados producto de estos desvíos de fondos desde la Presidencia de la República. En torno a la incautación de estos bienes, en su totalidad suman $1.275.107 y se encuentran registrados a nombre de William Oswaldo Vaquero León, quien es yerno del exmandatario. De acuerdo con la Fiscalía, con ese procedimiento de extinción de dominio se iniciará el proceso de recuperación de los fondos que fueron sustraídos del Estado y se buscará resarcir un poco de la deuda por la que continúa siendo procesado el expresidente Sánchez Serén. Fernando Morales, para la Red Salvadoreña de Medios. Y el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envió a juicio al empresario del transporte colectivo Catalino Miranda, quien debe mantenerse en prisión hasta que un tribunal de sentencia decida su situación jurídica. Miranda enfrenta un proceso penal por 3 delitos: resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior, pero la medida de prisión provisional será solo por desórdenes públicos. El empresario guarda arresto en el penal Esperanza y este jueves fue trasladado al juzgado para escuchar el fallo de la audiencia preliminar. La jueza también mandó a juicio al hijo del empresario Adalberto Antonio Miranda Cepeda, quien es procesado por venta a precio superior. Sin embargo, es prófugo desde la fase inicial. Y Mario Antonio Hernández Vázquez fue capturado por la Policía Nacional Civil luego de que la Fiscalía girara una orden de detención en su contra por el delito de evasión de impuestos. De acuerdo con las investigaciones, esta persona habría defraudado al fisco al negarse a pagar $663.535 en concepto de impuestos sobre la renta, que provienen de su actividad económica, ya que se dedica a la venta de frutas, verduras y hortalizas al por mayor. Penas de hasta 325 años de prisión recibieron los responsables de asesinar a 4 militares en la colonia Vista al Lago de Ilopango.
4 miembros de estructuras criminales vinculados a la privación de libertad y asesinato de 4 soldados ocurrido en octubre de 2016 en la colonia Vista al Lago en Ilopango fueron sentenciados a 325 años con 8 meses en el caso de Henry Alonso Romero Rosales y a 269 años de prisión para Miguel Antonio Díaz Saravia. Al señor Josué Américo López Coto, alias Lunático Bolo, se le atribuyó únicamente el delito de agrupaciones ilícitas y este fue condenado a 4 años de prisión en su calidad de homeboy. A Gerardo Alexander Hernández Ayala, alias Espal, también, igual que José Américo, se le condenó a 4 años únicamente por las agrupaciones ilícitas en su rango de homeboy. Informes revelan que las víctimas se equivocaron en la ruta de bus cuando se dirigían hacia la Fuerza Aérea, donde recibían una capacitación para una misión en el extranjero, y fue cuando al menos 40 pandilleros los interceptaron para luego privarlos de libertad. Posteriormente, sus restos fueron localizados en un cementerio clandestino. Por ese hecho, la señora jueza otorgó 50 años de prisión a los imputados por cada una de las víctimas. Al ser 4, pues solo esos son 200 años para cada uno de estos imputados. De ahí habían otros, ¿verdad? ¿O no? Sí, de posteriores a esos habían otros delitos en personas, digámoslo así, civiles, ¿verdad? Un vigilante, una persona que trabajaba cerca de un colegio en el municipio de Ilopango, una persona que vivía ahí mismo en el municipio de Ilopango, al igual que una pareja de ancianitos que vivían ahí en el municipio de Ilopango en Vista al Lago. Por ahora, los responsables deberán cumplir con una pena por 6 casos de homicidios de 11 víctimas, incluyendo al de los 4 soldados. Este es un informe de Marcela Rivera. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En el centro de San Salvador se desarrollaron diferentes actividades para la concientización y prevención del virus que puede contagiar esta enfermedad. Solo en 2022 hay algunas cifras que deben poner atención en el siguiente informe. A lo que va del año, más de 900 nuevos casos de contagio por VIH se han detectado por las instituciones de salud en el país. Cifras que se suman a los más de 19,000 salvadoreños diagnosticados con esta enfermedad. Sin embargo, las formas de prevención también se están ampliando, pues ya se analiza el método PrEP en San Salvador, el cual consiste en la toma diaria de una serie de medicamentos que reducen las probabilidades de infectarse, y aunque los expertos detallan que se está en la fase de prueba, esta podría convertirse en una forma más de reducir casos de contagio. La PrEP se está empezando a implementar como ahorita en el país como un pilotaje. Se va a arrancar con algunos hospitales, ¿verdad? Algunas unidades de salud y algunos socios, ¿verdad? Para ver qué resultado nos da. No podemos lanzarlo en general todavía sin tener un estudio cómo nos va a funcionar. Pero sí es una forma de prevenir, ¿verdad? Nuevas infecciones. Las personas que han tenido contacto con una persona con VIH se toman el medicamento y podemos reducir el riesgo de infectarse por VIH. ¿El VIH sabe qué es? ¿Sí? ¿Qué es el VIH? El virus. El virus tiene en la sangre. Muy bien. Esta y otras actividades se realizaron durante el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en la Plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de la capital. Organizaciones y asociaciones que trabajan en la prevención de la misma realizaron pruebas rápidas de VIH a personas que desean descartar si son o no portadores del virus, además de brindar consejería e información sobre las consecuencias de las prácticas sexuales sin protección. Pues me parece muy bien porque así uno puede realizarse pruebas más fácilmente y saber cómo uno está de salud. ¿Cómo considera usted la importancia de saber si somos o no? Porque al final todos estamos vulnerables a esta enfermedad. Pues tratarse a tiempo. ¿Cree usted que esa es la clave para poder? Sí, es sumamente importante. Me parece muy bien porque así estamos ya sabedoras de qué es esa enfermedad y cómo se transmite también. Y por eso es bueno que hagan estos eventos. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos el 23% de la población infectada con VIH en América Latina y el Caribe desconoce su infección. Es por ello que las autoridades de salud hacen énfasis en la importancia del chequeo médico y del uso del preservativo como medida principal para evitar contagios de esta enfermedad. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.
Desde 1978, Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia, desde consultas en medicina general, servicio de laboratorio, pediatría, cirugías y emergencias, hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado. No pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano. Mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para más información o para hacer ya tu cita médica, llama al PBX 2228-8877 de Hospital Climosal. Ahora contarles que de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, durante noviembre se reportaron más de 30 personas fallecidas por coronavirus y hasta 300 contagios diarios. Al 30 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó la muerte de 36 personas a causa del COVID-19, de las cuales 21 son mujeres y 15 son hombres, cuyas edades oscilan entre los 20 a más de 80 años de edad. Y es que el sitio web oficial del gobierno no ha sido actualizado desde el pasado 18 de octubre, cuando las autoridades contabilizaban 4.230 fallecidos y 201.785 casos confirmados. De acuerdo con las estadísticas, desde el 18 de octubre se reportaron más de 60.000 contagios de personas cuyo rango de edad se encuentra entre los 40 a 59 años, mientras que los grupos etarios de 20 a 39 años contabilizan 64.294 infecciones. En menor cantidad, los niños de entre 0 a 9 años contabilizan 3.070 casos confirmados y los mayores de 80 años se encuentran en la lista con 4.018 pacientes contagiados. Cabe señalar que el ministro de Salud, Francisco Alaví, descartó que el país se encuentre atravesando por una sexta ola de contagios de coronavirus, a pesar de que el país ha registrado varios días en el mes con hasta 300 nuevas infecciones, que podrían ser provocadas por las nuevas variantes BQ1 y BQ1.1, que suelen ser más contagiosas que mortales. La vacunación contra la enfermedad se contabiliza en más de 11.2 millones de dosis aplicadas hasta el 2 de octubre. En cuanto a la primera dosis, el Ministerio de Salud ya aplicó más de 4.6 millones de vacunas, en segunda dosis fueron más de 4.3 millones, en tercera aplicación se contabilizan más de 1.800.000 vacunas, mientras que la cuarta dosis presenta una menor cantidad de aplicaciones, ya que solo se registran 438.382 dosis. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que a mediados de diciembre se podría tener un incremento en los casos positivos asociados al COVID-19, por lo que pide a la población continuar practicando las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, lavado de manos, aplicación de alcohol gel y el distanciamiento social. Contarles que un hogar de ancianos ya comenzó con las celebraciones de Navidad y el periodista Fernando Morales nos tiene los detalles. Así es, compañeros, muy buenas noches. Me encuentro desde el hogar Jardín de los Abuelitos, donde en este día se está realizando el inicio de la temporada navideña en este lugar y se está compartiendo con todos los adultos mayores que en este lugar se encuentran, que suman un total de 20 personas. En ese momento, en ese instante, se está realizando lo que sería una muestra de talento de parte de los abuelitos que han cantado campanas sobre campanas, y en este lugar también se están realizando otro tipo de actividades como bailes y también les traen mariachi. Escuchemos parte de lo que significa este tipo de actividades para los abuelitos, sobre todo para su parte emocional, de manos del doctor Luis Bermúdez, el médico geriatra acá en el hogar Jardín de los Abuelitos. El significado que tiene pues es dar inicio a la temporada navideña, y el trasfondo de todo es dar salud mental a nuestros adultos mayores. Nosotros como centro de larga estancia o como hogar para personas mayores nos dedicamos y trabajamos todos los días con ellos, y este tipo de épocas que enmarcan amor, que enmarcan acercamiento, pues tratamos también de alegrarlos e incentivarlos pues a seguir adelante y realizar las actividades de todos los días. Con el aumento de los contagios de COVID-19 es necesario que usted conozca también cuáles son las medidas de bioseguridad para cuidar a los abuelitos que usted pueda tener en casa. El doctor Luis Bermúdez nos comenta parte de los protocolos que se deben de seguir para cuidar la salud de los adultos mayores. Las medidas contra el COVID-19 son 3 fundamentalmente. 1 es el uso correcto de la mascarilla, 2 el lavado de manos y 3 completar el esquema de vacunación. Eso es muy importante y hago un llamado, en este caso nosotros como hogar Jardín de los Abuelitos
también como Asociación de Geriatría de El Salvador, incentivar a los adultos mayores a vacunarse. Pero también vamos a escuchar parte de las declaraciones de los agasajados de la noche, nuestros adultos mayores. Vamos a escuchar a dos personas que nos comentan para ellos qué significa la Navidad. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí festejando el inicio de la Navidad y para ello hemos preparado un cántico muy alegre que se llama Campana sobre Campana. Felicidad, una alegría de ver al niño nacer. Y a mis espaldas ustedes tienen al mariachi que está cantando en este momento para los adultos mayores que se encuentran acá reunidos. Y con esta información y con este panorama a mis espaldas, yo regreso la señal hasta los estudios de Canal 12. Pasen buenas noches. Gracias, Fernando, por la información. Qué importante, por supuesto, este trabajo que se realiza con los adultos mayores. Conozcamos ahora cuál es el impacto que se ha tenido por la inflación en la industria farmacéutica y en los pequeños comerciantes de medicamentos. Representantes de la industria farmacéutica aseguran que las materias primas de los medicamentos han sufrido un incremento en sus costos en medio de la crisis inflacionaria que se vive a nivel mundial. Sin embargo, estos no han sido trasladados al consumidor final. En el mercado farmacéutico de El Salvador, por la ley de medicamentos, los medicamentos tienen precios de venta máximos al público. A nosotros nos ha incrementado el costo de producción y eso lo hemos tenido que absorber nosotros, la industria. Eso sí ha sucedido. O sea, las materias primas, los kilos, por ejemplo, del principio activo están en algunos casos al doble. Ante esto consultamos a pequeños comerciantes, quienes reportan un incremento de precios y desabastecimiento de producto, principalmente en los antigripales, tras un alza de infecciones respiratorias en todo el país. La ola de antigripales se ha incrementado bastante. ¿Qué han dicho los proveedores a ustedes? Que las materias primas han subido y que por eso ellos le han tenido que incrementar. Así como 2 meses ha incrementado bastante el precio. ¿Qué les han dicho los proveedores a ustedes? Que ha subido el producto y así nos ha mandado a nosotros el precio, ¿va? Y nosotros sacamos nuestros costos y así los subimos también. De acuerdo a la presidenta de Inquifar, en el segundo trimestre de este año se reportaba un incremento del 10% de las exportaciones en comparación con el 2021 en ese mismo periodo, con lo cual logran absorber cualquier incremento, además de ampliar sus mercados y la producción. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas señaló que en el segundo semestre de este año los salarios disminuyeron, afectando principalmente a los hogares de bajos recursos. La inflación y la desaceleración del crecimiento ha generado una grave crisis económica, creando una severa caída de los salarios mensuales en Latinoamérica y otras regiones, la cual afecta directamente a los hogares con bajos ingresos. Consultamos a algunos salvadoreños, quienes aseguraron que el salario ya no alcanza para adquirir la canasta básica y pagar los servicios como la luz y el agua. Me reduzco para pagar todo lo que es recibo, comprar mis gastos y mantener mis hijos, mi esposa. Cuesta mucho porque la verdad que no alcanza, la canasta básica está muy cara. En mi caso tengo 4 hijos, los que mantengo. Y a veces 2 sueldos no son suficientes. Si igual la luz está un poco alto, el costo de la luz. Está muy difícil la situación por el momento. Afecta. Pero aumentar el salario mínimo no es una opción para la población, ya que aseguran que al incrementarlo, también sube de precio la canasta básica y los servicios del hogar. Para cubrir las necesidades del hogar ya no alcanza el salario mínimo. Bueno, de hecho nunca ha alcanzado, ¿verdad? Pero ahora nosotros quisiéramos que aumentaran el salario mínimo, pero lo que sucede es que siempre que se le aumenta el salario mínimo, le aumentan hasta 3 veces a la canasta básica, o sea, todos los comercios le aumentan. Entonces, como que en vez de, por decirlo así, salir ganando uno cuando le aumentan el mínimo, sale perdiendo porque le aumentan un poquito a uno y la canasta básica se eleva demasiado. Está bien aumentarlo, pero lo malo es que aumenta la canasta básica también, entonces siento que quedamos en lo mismo.
como que no se ve la diferencia si subieran el salario, pero que se establecieran los precios siempre a lo mismo que están, pues porque de nada sirve subir el salario si sube la canasta básica, quedamos en lo mismo. En América Latina y el Caribe, el crecimiento del salario real descendió a menos 1,4% en el 2021 y menos 1,7% el primer trimestre del 2022, por lo que ha colocado a millones de trabajadores en una situación preocupante, alimentando un malestar social en todo el mundo. Carla Araniva, Noticiero Hechos. En Latinoamérica, las remesas presentaron un aumento de 9.3% en el 2022, pero ese crecimiento no se sostendrá en 2023 debido a las perspectivas económicas y la inflación, según informó el Banco Mundial. Veamos más en el siguiente informe. Según el Banco Mundial, en el 2022 las remesas en Latinoamérica y el Caribe registraron un crecimiento del 9,3%, hasta alcanzar los 142 millones de dólares. El informe reveló que el mayor aumento de remesas se registraron en Nicaragua, Guatemala, México y Colombia. En todo el mundo, la economía se vio fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19, pero la reapertura en el 2022 contribuyó con el empleo de los migrantes y la capacidad de ayudar con recursos a las familias que se encuentran en el exterior. Según el Banco Central de Reserva, El Salvador registró un total de 5.689 millones de dólares en remesas familiares entre enero y septiembre del 2022, con un incremento del 3,7% frente a los mismos meses del 2021. Según datos publicados en el 2020 por el Ministerio de Economía, más de 1,63 millones de salvadoreños son beneficiados con este ingreso económico. Sin embargo, para el 2023 se espera que el crecimiento sea más moderado, cerca del 4,3% según el Banco Mundial, ya que las proyecciones son menos favorables para Estados Unidos, Italia y España, países principales de donde se suele enviar dinero a las familias latinas. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Una gran noticia, si vives en Estados Unidos, obtener el DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en dui.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa o en el servicio DUI Express. Contarles que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se refirió a la aprobación de la creación de la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido, que implica una nueva reforma de contratar y adjudicar proyectos públicos, los cuales serán definidos por el MOP. Además, establece que el procedimiento de evaluación estará a cargo de una comisión técnica multidisciplinaria creada y nombrada por la máxima autoridad de esta cartera de Estado, y respondió a los señalamientos realizados por algunos diputados que aseguran que esta nueva normativa se saltaría los procesos establecidos en una ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Ahora bien, la ley de financiamiento para obras, esto nos va a ayudar a poder hacer no solo lo que tenemos asignado en el presupuesto general de la nación, sino poder desarrollar otras obras adicionales con parte de inversión privada, es decir, la empresa privada que tenga los recursos necesarios, ya sea propios o a través de fuentes de financiamiento que sean con tasas de interés baja, y con buenos réditos para nuestro país, porque todo esto va a ser analizado por el Ministerio de Hacienda, van a poder participar en los proyectos de licitación que se realicen para hacer obra pública con financiamiento. No hay que hacerle mucho caso pues a unos rezagos que hay por ahí en la Asamblea Legislativa, ni tampoco pues a un par de panfletos por ahí que andan poniendo que no vamos a saltar las leyes de nuestro país. Quizás se están viendo en el espejo y piensan que vamos a hacer igual que ellos. El Ministerio de Obras Públicas realizó el lanzamiento del Plan de Asistencia Vial y Servicio de Grúas gratuitos. Tome nota del número telefónico al que debe llamar para solicitar la ayuda. Durante todo el mes de diciembre, hasta el 1 de enero del próximo año, los salvadoreños podrán solicitar asistencia vial y grúas gratuitas si tienen algún desperfecto mecánico en su vehículo, sin importar el lugar en el que se encuentren o la hora, ya que esto forma parte del plan del Ministerio de Obras Públicas, denominado MOP Te Asiste. Una campaña
de asistencia vial que va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los salvadoreños sin ningún costo. Si una persona está en el oriente del país, si está en La Unión, si está en Usulután, si está en San Miguel, si está en Morazán, o si está en la zona norte, en Chalatenango, en Cabañas, o si está también en San Salvador, o si está en Aguachapán o en Santa Ana, a cualquier hora, ya sea en horas de la madrugada, en horas del día, en horas de la tarde, en horas de la noche, se le va a dar asistencia vial totalmente gratuita. Este plan de asistencia vial en las carreteras se suma a las acciones que se realizarán por las festividades de Navidad y fin de año. Y para solicitar el servicio de grúas debe llamar al 2510-0199. Y si se le pincha una llanta, si sufre un desperfecto mecánico en alguna carretera, si al final lamentablemente resulta que sufre un accidente, pues solo tendrá que llamar a este número, al 2510-0199, y se le va a dar asistencia. Incluso si se queda sin combustible en alguna carretera, pues va a recibir todo el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, de Fovial y del Viceministerio de Transporte para garantizar que la población pueda ser auxiliado en alguna carretera. Durante este periodo, el Viceministerio de Transporte incrementará los controles vehiculares a nivel nacional, ya que buscan evitar accidentes de tránsito y sacar de las calles a los conductores peligrosos. Estas fechas sean motivo de fiesta y no unas fechas para lamentar, ¿verdad? Así que es por eso que vamos a estar realizando más de 3.200 acciones. Estaremos desplegando en todos los días del mes de diciembre más de 2.300 gestores de tráfico, más de 700 inspectores, más de 100 personas del equipo antidoping, todos ellos también en conjunto con el personal de CONACEBI y del FONAT, y todos ellos nos van a estar apoyando en los diferentes controles vehiculares. Por su parte, el director del Fovial dijo que están mejorando las principales carreteras para que los salvadoreños o extranjeros puedan desplazarse con facilidad a los principales sitios turísticos del país. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Un peatón identificado como Guillermo García murió tras ser atropellado por un motociclista cuando intentaba cruzar la calle en el kilómetro 10 de la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad. En este hecho, una segunda persona también resultó lesionada y fue atendida en el lugar por Cruz Roja Salvadoreña, mientras que el motociclista involucrado fue detenido por la PNC. Siempre queremos vivir mejores momentos en casa, por eso Mave tiene soluciones innovadoras para que los disfrutes aún más. Estufa, campana y refri, Mave en armonía perfecta con tu estilo de cocina, porque entre más Mave en el hogar, mejores momentos en familia. Desconocidos asesinaron el jueves al director de una cárcel ecuatoriana, donde 2 semanas atrás 10 reclusos murieron en un motín, mientras líderes de organizaciones criminales eran extraídos y trasladados a una prisión de alta seguridad. En un comunicado, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad identificó como Santiago Loza al funcionario asesinado y repudió el hecho. Loza fue interceptado y baleado en una avenida periférica del norte de la capital ecuatoriana. Hace 2 semanas se produjo un violento motín en la cárcel El Inca de Quito, de la cual Loza era director, mientras 3 líderes de la banda Los Lobos, que controlaban el sitio, eran trasladados a una prisión de alta seguridad en la ciudad portuaria de Guayaquil. Es todo, gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.